Bien, también hablamos de las elecciones y vamos a continuar con el tema de las elecciones, que ya es importante. Es importante que sepamos quiénes son los candidatos, es importante que hablemos de política sobre la mesa, no solamente en programas radiales, en programas televisivos, sino también en familias. Es importante que en sus casas se discuta de política, porque por mucho tiempo se dijo, no se habla de política, ni de fútbol, ni de religión en la mesa. Bueno, error pues, error tremendo, porque si no se habla de política en la mesa, finalmente las personas terminan escuchando a cualquier hijo de vecino, a cualquier persona con un altavoz, en vez de escuchar a sus propios padres, a sus propios abuelos, a sus propios familiares, que con conocimiento de causa y con los valores propios que caracterizan a una familia pueden traer sobre la mesa las herramientas necesarias para que los hijos, sobre todo los menores, puedan tomar las mejores elecciones electorales. Bien, estamos con José Ignacio Beteta, director de la Asociación de Contribuyentes del Perú. José Ignacio, buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Pancho? Un gusto, como Bien, siempre. tenemos una pequeña nota que habla justamente acerca del cronograma electoral. Vamos a observarla para poner en contexto nuevamente el tema de las elecciones. Elecciones 2026. Presidente del Jurado Nacional de Elecciones brindó alcances sobre el cronograma electoral. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo Bermejo, presentó ante la Comisión de Constitución del Congreso los principales hitos del cronograma electoral rumbo a las elecciones generales 2026. Enfatizó la necesidad de que los partidos políticos cumplan con los plazos establecidos para asegurar un proceso ordenado y transparente. Es muy positiva porque hemos podido explicar cada uno de los hitos electorales, le hemos podido señalar a los señores congresistas la importancia de cada fecha y en lo que implica cada momento en cuanto a, por ejemplo, la actualización de sus estatutos, la presentación de alianzas, la elección de sus precandidatos, las jornadas electorales en cuanto a candidatos, los diferentes hitos respectivos y las consecuencias que significaría no cumplirlo. Burmeo recordó que los cambios en estatus vencen el 11 de junio y que las alianzas deben inscribirse hasta el 2 de septiembre. En cuanto a las alianzas, corresponde a cada organización política el celebrar las alianzas. Ellos tienen desde ahorita la posibilidad de presentar las mismas, lo tienen hasta el 2 de agosto para presentar sus solicitudes. Es importante que tengan en cuenta esos plazos. Algunas de ellas tienen que actualizar sus estatutos, tienen hasta el 11 de junio para hacerlo. Tienen que observar los plazos porque estamos contra reloj y en cuanto a las alianzas nosotros sí esperemos que se celebren. Va a simplificar un poco el proceso, la cédula de votación que de por sí con 43 partidos va a ser bastante grande. En cuanto a las elecciones primarias, el titular del Jurado Nacional de Elecciones precisó que se realizarán en dos fechas, el 30 de noviembre de 2025 para las modalidades con voto de afiliados o mixto, afiliados y no afiliados inscritos, y el 7 de diciembre para la modalidad mediante delegados. Estas primarias definirán a los candidatos que competirán en las comisiones generales del 12 de abril de 2026. Según Burneo Bermejo, los partidos tienen hasta el 23 de diciembre para inscribir listas y los altos funcionarios deben renunciar antes del 13 de octubre. Los altos funcionarios, llámese ministros, viceministros, contralor general y otros más, tienen que hacerlo 6 meses antes de la fecha de las elecciones, es decir, 6 meses antes del 12 de abril del 2026. Este es el 13 de octubre de este año. Hasta esa fecha tienen que renunciar, o si quieren participar en el proceso electoral, si no, lamentablemente no lo podrán realizar. En el caso de trabajadores del Estado, deberán tramitar licencias sin goce de haber desde el 11 de febrero de 2026. Lo relevante en este caso es que se tengan en cuenta las fechas, porque si tienen aspiraciones políticas y están en un alto cargo, van a tener que hacerlo. Ahora, los funcionarios que no son altos funcionarios, llámese, por ejemplo, cualquier servidor público, cualquier funcionario, pueden pedir licencia, pero hasta el 11 o con efectividad el 11 de febrero del 2026. No tienen que renunciar, pero tienen que pedir una licencia para que puedan ejercer y realizar su labor proselitista. Cabe señalar que en nuestros últimos sondeos en la ciudadanía, el tener más de 40 partidos políticos en la cédula electoral terminaría siendo un motivo más para confusión que para decisión.
43 candidatos es el número de personas por las que los peruanos podremos votar para presidente. Bueno, aún esa cifra podría modificarse teniendo en cuenta que las alianzas o la fecha final para establecer las alianzas políticas todavía no ha concluido. Estamos conversando con José Ignacio Beteta, él es director de la Asociación de Contribuyentes del Perú. José Ignacio, veíamos el otro día justamente unas encuestas que yo tengo mis reparos en realidad con las encuestas, pero igual sirven por lo menos como tema de conversación para traerlo a la mesa y para dar acerca de los candidatos que se encuentran arriba y de los que no aparecen, ¿no? Que también son dignos de conversar. Que esta encuesta ponía a Keiko Fujimori, Rafael López Aliaga y Carlos Álvarez en 3 primeros lugares, con cierta diferencia igual pequeña entre sí y también diferencia pequeña entre el resto de candidatos que ya son básicamente una población mucho más grande, ¿no? ¿Cómo notas estas encuestas tú? Tengo 3 apreciaciones al respecto. La primera es, a diferencia del excongresista Sheput que estuvo por acá, y respeto mucho, yo creo que tener en 11, 10, 6, 7, 5, 6 ya es una base que hay que utilizar. Es decir, efectivamente hay que mejorar, tienes tus variables críticas, tus antis, como Keiko o como Rafael López Aliaga, pero digamos, es lo que tienes y es bueno. Es decir, cualquier estratega, cualquier project manager te va a decir, si tienes 11%, 7, 8, tú partes de eso y de ahí construyes. Sí. Entonces, lo que tenemos que entender los peruanos de esta encuesta, por lo menos y de las que vendrán, es que los primeros son ellos, ¿no? Interesante que Carlos Álvarez esté primero, o sea, esté entre los primeros. Sí. Ahí hay un primer dato. Entonces, los que están en la cabeza tienen una responsabilidad y están empezando la carrera primeros, ¿no? Y ya está, eso es lo primero que pienso. Y sobre esa base deben construir sus posibilidades, sus estrategias de comunicación. Lo segundo es los peruanos, como tú lo mencionaste al final también de la entrevista anterior, tenemos esta ambivalencia, esta ambigüedad, esta irracionalidad en el voto, que ocurre en todos los países. Ojo, no somos el único. Acá es muy marcado, ¿no? Pero en varios estudios de Chile, Colombia y otros países de la región, igual el 20%, 15% decide su voto en la cola. O sea, ¿pero por qué? Porque el votante, y a esto quiero llegar, tiene muchos filtros para pensar en quién votar. A veces puede ser el partido, a veces puede ser la ideología. Y aparte demasiadas opciones también, ¿no? Ahora, ese es el tercer punto que quería tocar. Y entonces, claro, el votante peruano que ya tenía muchos filtros y muchas variables, ¿no? Ahora tiene 43 posibilidades. Claro. ¿No? Entonces, claro, yo lo que creo es que van a quedar 8 o 10 en la cabeza del votante, porque hay una teoría de incluso de comunicación política y de temas políticos en psicología, que tú no puedes procesar más del 37% de la información que recibes. Así de sencillo. El número es muy arbitrario, es 37%. Lo que llames 35, 36, 37. Entonces, de 43 candidatos te vas a quedar con 10, 15 y se acabó. Y se acabó. Se acabó. Entonces, nadie va a recordar a los otros 30. Claro, por poner un ejemplo muy sencillo, ¿no? Si pensamos en las últimas elecciones, ¿cuántos pueden decir todos los candidatos? Y eso que teníamos, ¿cuánto? ¿20? Menos 15, de 20. Menos de 20, teníamos 20, 18 más o menos. Sí. ¿Cuántos pueden decirme los 18? ¿No? Difícilmente todos los peruanos, o habrá un gran número de peruanos que puedan decirte la cifra completa. La gente se acuerda de quienes pasaron a segunda vuelta y quienes estuvieron a punto de pasar a segunda vuelta. Y se acabó. Y en este caso tendremos a 43 personas. Ahora, tú ponías el ejemplo de otros países, ¿no? En el caso de Estados Unidos es más sencillo en el sentido en el que al ser un sistema bipartidista, difícilmente la gente no sabe quiénes son los candidatos, pues, ¿no? Porque tienes al que te gusta y al que no te gusta. Y así es sencillo. En este caso, cuando tienes una sobreoferta, hay un filtro o un escrutinio individual que se hace cada uno para tratar de encontrar la perfección. Porque hay la equivocada presunción de que si tienes una oferta tan amplia, alguno tiene que ser perfecto. Pero no hay ni uno perfecto. Pues lamentablemente no hay ni uno perfecto. Nunca va a haberlo. Y ahí viene mi tercer comentario. Tú mencionabas las alianzas porque se ha estirado el plazo de hacer alianzas, pero hay algo que mencionó Adriana Tudela hace un tiempo, hace poco, y es que hoy día el sistema de filtro del Jurado Nacional de Elecciones igual tiene un problema de base, pero gravísimo, y es que, por ejemplo, si 4 o 5 partidos se juntan para hacer una alianza electoral, el Jurado Nacional de Elecciones evalúa toda la alianza y se los baja a todos. Ajá. ¿Ok?
Y esto hay que revisarlo, lo dijo Adrián en un momento, y estoy casi seguro también que lo dice la misma norma. Entonces, claro, si son 5 o 6 partidos chiquitos que se juntan en una alianza, viene el Jurado Nacional de Elecciones, evalúa la alianza y se caen los 6. Claro, Es una tontería, porque probablemente haya un partido de esos que sea Bamba, claro. o que no sea tan estructurado, tan institucional. Entonces se juntan los 5 o 6 y pagan los 6 por uno que es el más trucho. O sea que las alianzas no solamente sumar los activos, sino también los pasivos. Obviamente, entonces no puede haber un sistema de evaluación de alianzas que categóricamente destruya a todos. Con Ujú. cargo a revisarlo, pero estoy casi seguro que es así. Sí. Entonces esto desincentiva la alianza, así la pongas hasta el último día del 2025. Claro, Nadie va a porque la querer gente va a aliarse. decir, uy, ¿qué pasa si uno de los candidatos a diputado de Madre de Dios, el último de la lista, que ni siquiera verdaderamente va a salir, pero igual tuvo algún encuentro, tuvo alguna suspicacia, o tuvo alguna denuncia o lo que sea, ya pone en juicio efectivamente la naturaleza o el ímpetu con el cual los partidos quieran buscar alianzas, que es lo que se busca en realidad. Exacto. Y finalmente el tema de Fuerza Popular y Alianza para el Progreso, que me parece requieren un capítulo especial. Ujú. Ellos dos se han convertido en partidos que parasitan y maman del Estado, independientemente de si ganan elecciones. Ya. Entonces, Fuerza Popular y Alianza para el Progreso ya son partidos burócratas, son Ujú. partidos burocráticos. Tienen gente instalada en el Estado, tienen los contactos para instalar gente, ¿no? Sí. Acuña tiene a defensores del pueblo en regiones y tiene al ministro de Salud y tiene un montón de gente en el Congreso que metió con Salguana Ujú. y ya ellos viven del Estado. Entonces, incluso si no llegan a ser presidentes sus candidatos, a ellos lo que les interesa es diputados, senadores y mantener el poder en el poder ejecutivo. Sí. Aquí Torres y Galarreta haciendo lobby y probablemente algunas otras cochinadas para sacar leyes adelante, que son los operadores de Keiko Fujimori que están detrás de ella, ¿no? Ujú. Y así también Acuña tiene todos sus operadores detrás. Entonces, claro, hay que ver estos partidos con muchos reflectores, porque lo que más critico yo de ellos es que, lo que acabo de decir, ya se convirtieron en parte del aparato burocrático. Sí, incluso se han convertido en aquello que supuestamente critican, ¿no? El modus operandi de los caviares, que es ensanchar el Estado, buscar oportunidades para enquistarse en Son el parte propio de Estado. eso, son parte Son de parte de eso, eso. viven de eso, maman de eso, ganan de eso seguramente muchos plata, dinero mal habido. Y entonces, claro, Boluarte, que se va, Ujú. debería tener un candidato, y mis reflexiones terminan con esto, que sea el outsider que se oponga a todo esto. ¿Boluarte debería tener ese candidato? O sea, digamos, la salida de Boluarte debería Ok, gatillar, ya. perdón, la salida de Boluarte, ¿no? Ujú. De todo este mamarracho que hemos Sí, tenido sí, de sí. gobierno con esta señora, debería gatillar que llegue un outsider que esté en contra de todo esto, ¿no? En contra de la complicidad, Sí. en contra de la burocracia, en contra de agarrar al Estado como un botín, en contra de mantener, digamos, estas prebendas Sí. y esta corrupción. Y Fuerza Popular y Alianza para el Progreso en este momento No representan eso para no, nada. es imposible que lo representen porque están metidos, enquistados en el Ujú. Congreso, haciendo lobby por leyes, manejando los votos, y en el Poder Ejecutivo poniendo los cargos más Sí. importantes. Dos datos que valían exactamente lo que tú acabas de decir, ¿no? En primer lugar, Javier Milei, presidente de Argentina, representa un poco lo que tú dices, ¿no? El outsider, el casi anarquista, anti la gran patria, el gran Estado, anti la gran burocracia. Y el Perú es el segundo país donde tiene más seguidores. O sea que eso te dice que a los peruanos les gusta la figura de Milei. Y luego también una encuesta el año pasado donde decía que el 50% de los peruanos quería de presidente a una persona que nunca hubiera estado en política. O sea, quieren un outsider porque desconfían del político en su naturaleza. Sí. Eso de ahí, bueno, le pone la plana abierta a todos aquellos que están incursionando en la política por primera vez. Pero eso nos permite entrar en una segunda reflexión. ¿Es eso lo que queremos? Porque ya hemos visto cuando ingresa un presidente que no tiene un partido estructurado detrás, ¿qué pasa? Es un gobierno muy débil. Sí, pasó con PPK Pasó con PPK. y pasó con Pedro Castillo, Ujú. además ya más allá de sus debilidades antropológicas, ¿no? Sí. Pero digamos, complementando lo que mencionas, esto del outsider tiene un punto más, y es que 40 y tantos por ciento de la población no cree en la democracia y Sí. prefiere un gobierno autoritario. Entonces, no hay sector social, ¿ah? A, B, C, D, el que menciones, Sí. con respecto a la seguridad, a la inestabilidad, a la corrupción, digamos, esta decepción de las instituciones porque no te sirven, porque no te dan servicios, porque no te cuidan. No hay sector social que no quiera a alguien que venga a cambiar radicalmente las cosas.
y nadie de los que está en el partidor, salvo de alguna forma muy, muy tímida todavía, Carlos Álvarez Ujú. o Rafael López Aliaga, te plantean algo así. Todos los demás son parte del establishment, o sea, parte de la élite que ya gobierna. Sí. Incluso los chiquitos, hay varios chiquitos que he visto por ahí, que han agarrado y han reciclado, pues, políticos de todos los partidos y se Sí. han metido a hacer grupos chiquitos por ahí, ¿no? De viejos, jóvenes, pero todos son reciclados, ¿no? Ujú. Y ni siquiera ellos tienen un discurso radical. O sea, entrando en política probablemente por primera vez, en vez de apurar y utilizar ese discurso más outsider, como tú dices, al contrario, están en el podo, no, mira, yo no sé si soy de derecha o de izquierda, Claro. yo dialogo, yo soy parte de, no, hay que dialogar. Ya, pues, eso es justamente lo que nadie quiere. Exactamente, ¿no? Un consejo para aquellas personas que busquen ser candidatos a algo. La confusión genera aversión y la aversión hace que la gente mire para otro lado. Estamos en un mundo donde las personas comprenden las cosas más sencillamente cuando se las ofrece de manera bidimensional. Yo soy blanco, soy negro, soy derecho, soy izquierda, soy arriba, soy abajo. Punto. Sencillo. Así los mensajes claros son más fáciles de comprender. Sí, entonces creo que el panorama electoral, viéndolo así de esta manera que lo estamos planteando, es complejo, es fastidioso, va a ser incómodo, pero si te pones a pensar, están las salidas. O sea, Ujú. los candidatos tienen más o menos las tendencias, Sí, los primeros en la lista son los primeros en la lista, sí. ya sabes qué partidos ahorita son los que tienen más poder, que es los que te mencionaba en el Estado, por lo tanto tienen que usarlo seguramente para sus campañas electorales. Entonces tampoco es tan complicado. Hay que ver si estos partidos que están a la cabeza, si estas personas que están a la cabeza, rápidamente se van estructurando en opciones sólidas. Sí. Porque yo sí creo que si tú tienes un Carlos Álvarez, un Rafael López Aliaga o quien sea en los primeros 4 o 5 lugares, Ujú. y estos personajes poco a poco, rápido, se hacen de buenos equipos, de buenos mensajes y de estructuras institucionales en regiones, no tendrían por qué no ganar. O sea, no tendrían por qué no estar cerca de la segunda vuelta. Sí. No lo veo tan complejo y tan grave, oscuro el panorama Mm. electoral tampoco, ¿no? Sí, pero como siempre se ha dicho, ¿no? Acá todo puede pasar en este hermoso país llamado Perú. Muchas gracias por la sintonía, gracias por acompañarnos en esta mañana. José Ignacio Beteta, presidente de la Asociación de Contribuyentes del Perú. Gracias, José, por acompañarnos una vez más. Gracias. Eso fue todo por hoy y nos vemos el día de mañana a las 9 de la mañana acá en Radio Betel 100.1 FM. Chao y buenos días.